Saludos a todos, mi nombre es José Luis Casas y hoy tengo el gusto de exponerte el tema de pelvis ósea. Comencemos con el tema. Los temas a tratar durante este video serán los componentes de la pelvis ósea, hablaremos de ciertos conceptos como lo son la pelvis mayor, la pelvis menor, etc. Hablaremos sobre la diferencia entre la pelvis masculina, pelvis femenina y también mencionaremos a los ligamentos y articulaciones, así como a los músculos que encontramos en la pelvis. Para comenzar, tendríamos que definir a la pelvis. La pelvis es la región rodeada por los dos huesos coxales. Tenemos un hueso coxal del lado derecho y un hueso coxal del lado izquierdo, así como por los huesos inferiores de la columna vertebral, que corresponden al sacro y al coxis. Esta pelvis la vamos a poder dividir en dos grandes regiones, en una región superior, también conocida como pelvis falsa o pelvis mayor, y en una región inferior, también conocida como pelvis verdadera y pelvis menor. Más adelante detallaremos cuál es el fundamento para poder dividir a estas pelvis. Para comenzar adecuadamente este tema, tendríamos que mencionar los componentes de la pelvis ósea, que son tres. Ya decíamos, eran los huesos coxales, el hueso sacro y el hueso coxigio. Entonces vamos a detallar uno por uno. Los huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, están conformados a su vez por tres piezas óseas. En este esquema representado con colores los podemos apreciar. La pieza ósea más superior, y en este caso representada con un color verde, corresponde al hueso ilion. La segunda pieza ósea, representada con azul y que es una pieza ósea póstero inferior, es decir, se encuentra hacia atrás y hacia abajo, corresponde al hueso isquion. Y la tercera pieza, que es una pieza antero inferior, es decir, se encuentra hacia adelante y hacia abajo, corresponde al hueso pubis. Las tres piezas, tanto ilion como isquion como pubis, van a confluir en esta fosa circular que podemos apreciar, cuyo nombre es acetábulo. Entonces vamos a desarrollar los componentes de este hueso coxal y comenzaremos con el ilion. Al ilion le vamos a poder estudiar una cara externa y una cara interna, aunque a decir verdad a los tres huesos se le puede estudiar. Sin embargo, hacemos precisión en el hueso ilion debido a que hay distintas estructuras muy importantes a analizar. Entonces, si comenzamos con la cara externa, vamos a ir al borde superior de esta cara externa. Este borde superior se va a engrosar y va a formar lo que conocemos como la cresta ilíaca. La cresta ilíaca va a dar una terminación anterior, es decir, hacia adelante, y una terminación posterior, es decir, hacia atrás. La terminación que queda adelante la conocemos con el nombre de espina ilíaca antero-superior, mientras que la terminación que quedó hacia atrás la conocemos con el nombre de espina ilíaca póstero-superior. Bien, esta cresta ilíaca lateral y antes de llegar como tal a originar la espina ilíaca antero-superior, va a dar un pequeño tubérculo que nosotros vamos a conocerlo como el tubérculo ilíaco. Entonces este tubérculo ilíaco está justo antes de que se origine la espina ilíaca antero-superior. Bien, si nos enfocamos en estas espinas, vamos a ver que inferior a ellas tenemos otras dos espinas. Si hablamos de la espina ilíaca antero-superior, la espina que queda debajo de ella será la espina ilíaca antero-inferior. Entonces, tenemos a la espina ilíaca antero-superior que nace de la cresta ilíaca y debajo de ella encontramos a la espina ilíaca antero-inferior. Lo mismo pasa con el otro extremo. Debajo de la espina ilíaca póstero-superior encontramos a la espina ilíaca póstero-inferior. Muy bien, esta espina ilíaca póstero-inferior
va a ser el punto en donde se va a angular o se va a generar esta pequeña escotadura que nosotros conocemos como la escotadura ciática mayor. Y esta escotadura ciática mayor está conformada por dos huesos, por parte del ilion, como lo estamos viendo, y por parte del isquion, como lo veremos más adelante. Bien, ahora, en esta cara externa podemos apreciar la región glútea, y esta región glútea va a tener tres líneas importantes que conocemos con el mismo nombre, líneas glúteas, y tenemos una línea glútea anterior, una línea glútea inferior y una línea glútea posterior. Estas líneas son importantes para inserciones musculares. Si ahora hablamos de la cara interna, veremos que esta cara interna se divide en superior y en inferior. La cara interna se divide en superior y en inferior mediante esta línea que conocemos como la línea arqueada. Bien, la parte posterior de esta cara interna es afilada y posee una carilla articular para el sacro y una superficie rugosa que se encuentra justo detrás de esta carilla y cuya función va a ser fungir como lugar de inserción para ligamentos de la articulación sacroiliaca, que más adelante veremos. Entonces, detrás de la carilla articular para el sacro encontramos esta superficie para la inserción de ligamentos. Ahora bien, la porción que se encuentra bajo la línea arqueada corresponde al cuerpo del ilion y este contribuye a la formación de la pared de la pelvis menor. Entonces, la porción que queda debajo de la línea arqueada corresponde al cuerpo del ilion y contribuye a la pared de la pelvis menor. Por último, la superficie anteromedial, es decir, la que queda adelante y cercana a la línea media, es cóncava y forma lo que conocemos como la fosa ilíaca. Esta fosa ilíaca va a estar ocupada principalmente por un músculo, cuyo nombre es músculo ilíaco. Si proseguimos con la siguiente pieza ósea, llegaremos al isquion. Este isquion va a constar de un cuerpo que se une superiormente con el ilion que acabamos de ver y también se va a unir con una porción del pubis que conocemos como la rama superior del pubis. Ahora bien, este isquion contribuye en la formación de la escotadura ciática mayor, como también ya lo habíamos mencionado. Posee un accidente óseo que vamos a conocer con el nombre de la espina ciática. Esta espina ciática va a ser el punto en donde se van a separar las dos escotaduras ciáticas, la escotadura ciática mayor formada por ilion y el isquion, y se va a separar de la escotadura ciática menor, y que esta escotadura ciática menor va a ser propia del isquion, es decir, solo va a estar formada por este hueso. Ahora bien, este isquion va a tener una tuberosidad que conocemos como tuberosidad isquiática y se encuentra en la cara postero-inferior. También tiene una rama que se une con la rama inferior del pubis. Entonces, esta rama del isquion se va a unir con la rama inferior del pubis y van a formar una única estructura, a la que conocemos como la rama isquiopúbica. Entonces, la rama isquiopúbica, recordémoslo desde ahora, va a estar formada por dos estructuras, por la rama del isquion y por la rama inferior del pubis. Esta rama isquiopúbica va a limitar en parte a este foramen que se encuentra aquí, al que conocemos como el foramen obturador. En la cara interna del isquion simplemente se repiten las mismas estructuras que acabamos de mencionar. Si ahora estudiamos al pubis, este pubis va a tener un cuerpo y dos ramas. El cuerpo va a ser aplanado y se va a articular con el cuerpo del hueso púbico contralateral, es decir, yo tengo un hueso púbico aquí
y este cuerpo del hueso púbico se va a articular con el otro hueso púbico y se van a articular mediante la sínfisis del pubis, que más adelante detallaremos. Ahora bien, tiene una cresta púbica en su cara superior y esta cresta púbica va a terminar lateralmente en forma de un pequeño tubérculo al que conocemos como el tubérculo del pubis. Si proseguimos, la rama superior del pubis, recordemos pubis conformado por cuerpo y dos ramas, una de esas ramas va a ser la rama superior del pubis y esta se va a ir posterolateral, es decir, hacia atrás y hacia afuera, para unirse con el ilion a nivel del acetábulo. Entonces aquí se va a unir con ilion y también con el isquion a nivel del acetábulo. Ahora bien, el borde superior de esta rama es triangular, tiene una superficie triangular y le vamos a conocer con un nombre específico. Le denominamos el pecten del pubis, también conocida o referenciada en otros libros como la cresta pectínea. Entonces la cresta pectínea corresponde al borde superior de la rama superior del pubis. Esta cresta pectínea se va a continuar anteriormente con la cresta del pubis, como ya lo habíamos mencionado, y posteriormente se va a continuar con la línea arqueada. Y esta línea arqueada, recordemos, pertenece principalmente al hueso ilion. Está delimitada por el surco obturador que forma el borde superior del conducto obturador. Entonces vemos que esta rama superior también va a estar contribuyendo a la formación del conducto obturador. Y por último, la rama inferior de este pubis va a unirse con la rama del isquion que veíamos hace un momento. Decíamos que la rama del isquion y la rama inferior del pubis se juntan para formar la rama isquiopúbica, que va a contribuir al delimitar el conducto obturador. Por último, hablaremos del hueso sacro. Este hueso sacro es muy importante, va a tener forma triangular y va a ser un triángulo invertido, es decir, su base va a ser superior y su vértice va a ser inferior. Este hueso sacro va a estar formado por la fusión de las 5 vértebras sacras. Muy bien, las superficies laterales de este triángulo van a tener una carilla articular para el hueso ilion, que es un componente del hueso coxal. Posterior a la carilla articular hay también una zona rugosa para la inserción de ligamentos de la articulación sacroiliaca. Aquí pasa lo mismo que vimos en el ilion. Cerca y detrás de las carillas articulares encontramos una zona rugosa para inserción de ligamentos. Si proseguimos, la primera porción del sacro, que correspondería a la primera vértebra sacra, va a poseer a los lados unas apófisis transversas muy expandidas, a las que vamos a conocer con el nombre de alas, las alas del sacro. Esta misma región, en su borde anterior, se va a proyectar hacia adelante y se va a constituir a lo que conocemos como el promontorio. Ahora bien, la superficie anterior de este sacro va a ser cóncava y va a contener 4 pares de agujeros que conocemos como agujeros sacros anteriores. Estos agujeros van a servir para que los ramos anteriores de los nervios espinales salgan. En su cara posterior vamos a ver que es convexa y va a poseer también 4 pares de agujeros, pero aquí se van a llamar agujeros sacros posteriores y van a servir para que los ramos posteriores de los nervios espinales puedan salir. Además, va a poseer crestas sacras, y estas crestas sacras van a ser de 3 tipos. Tenemos a las crestas sacras medias,
que son formadas por la fusión de los procesos espinosos. Tenemos crestas sacras intermedias, generadas por las fusiones de los procesos articulares, y tenemos crestas sacras laterales, generadas por la fusión de los procesos transversos de estas vértebras sacras. En este hueso, el conducto del sacro es continuación del conducto vertebral que venía por la columna vertebral y que termina en un pequeño agujerito que conocemos como el hiato del sacro. El último hueso que nos ayuda a la formación de esta pelvis ósea es el coxis, y este hueso es un hueso muy sencillo. Este hueso se da por la fusión de 3 a 4 vértebras coxígeas. Tiene forma de triángulo, de igual manera tiene esta dirección invertida, es decir, su base es superior y su vértice es inferior. Su base va a contener una carilla articular para el sacro, no hay más, y esta misma base va a tener 2 cuernitos que conocemos como los cuernos del coxis, y que estos se van a ir hacia arriba para articularse con 2 cuernitos que proceden del hueso sacro. Estos cuernitos son modificaciones, es decir, son producto de una, formación de las apófisis articulares superiores e inferiores que ya se estudiaron en el tema de vértebras. En la superficie lateral del coxis hay pequeñas apófisis transversas muy rudimentarias. Y por último, las vértebras coxígeas no tienen arcos vertebrales, por lo tanto, el coxis, una vez que estas vértebras se fusionaron, va a carecer de conducto vertebral. Una vez terminado de estudiar las piezas óseas de la pelvis, vamos a diferenciar entre qué es pelvis mayor y qué es pelvis menor. Aquí tenemos una imagen real de una pelvis y la porción superior, representada con esta figura de color verde, corresponde a la pelvis mayor. Y decimos que es pelvis mayor o pelvis falsa debido a que es una porción que se relaciona con una cavidad que tenemos arriba de la pelvis. ¿Cuál es esa cavidad? El abdomen. Entonces la pelvis mayor o pelvis falsa es la porción de la pelvis que tiene una íntima relación con la cavidad abdominal. Por su parte, la pelvis menor va a ser la porción de la pelvis que va a ser propiamente la cavidad pélvica y va a contener a las vísceras pélvicas. Esta pelvis mayor y esta pelvis menor van a estar divididas o separadas por la apertura pélvica superior. La apertura pélvica superior separa la pelvis mayor de la pelvis menor. Y a continuación veremos cómo es que se forma esa apertura pélvica superior. Hablemos entonces de las aperturas pélvicas. Aquí vemos una vista superior de la pelvis ósea. Entonces vamos a mencionar lo siguiente. Mira, vamos a delimitar y a mencionar las estructuras que van a generar la apertura pélvica superior. En primera instancia vamos a tener a las alas del sacro, una a la derecha y una a la izquierda, asimismo como al promontorio. Este promontorio y las alas contribuyen a la apertura pélvica superior. Después tendremos a la línea arqueada, que recuerdas, la línea arqueada pertenece al hueso ilion. Bien, este hueso, esta línea arqueada, se va a continuar hacia adelante con el hueso púbico y se va a continuar como la cresta pectínea. Recuerdas, también la mencionamos cuando estudiamos al hueso pubis. Tenemos aquí entonces a la cresta pectínea. Y esta cresta pectínea va a concluir, primero, decíamos que generaba un pequeño tubérculo, que era el tubérculo púbico, y va a terminar a nivel de la línea media, en donde se encuentra la sínfisis del pubis. Entonces mencionamos que la apertura pélvica superior está dada por el promontorio, por las alas del sacro, por la línea arqueada,
por la cresta pectínea y van a participar los tubérculos púbicos y la sínfisis del pubis. Si ahora analizamos la apertura pélvica pero inferior, vemos esta imagen. Entonces, las primeras estructuras que debemos de mencionar corresponden a estas que estoy subrayando, que son las tuberosidades isquiáticas. Tenemos a las tuberosidades isquiáticas. Ahora bien, las tuberosidades isquiáticas hacia adelante van a corresponder a la rama isquiopúbica, que decíamos la rama isquiopúbica se formaba por la rama inferior del pubis con la rama del hueso isquion. Ahora bien, esta apertura pélvica inferior es inusual o es, digamos, especial porque no se forma únicamente por huesos, sino que también se forma por ligamentos. Hay un ligamento que va a nacer de la tuberosidad isquiática y que va a irse hacia el sacro y que también puede irse parcialmente a la parte más superior del coxis. Entonces tenemos uno de un lado y tenemos otro del otro lado, del sacro a la tuberosidad isquiática. Entonces, ¿cómo crees que se llame este ligamento? Si va del sacro a la tuberosidad isquiática, se va a llamar ligamento sacrotuberoso. Entonces, este ligamento sacrotuberoso va a ser el límite posterior de esta apertura pélvica inferior. Entonces, fíjate cómo es que aquí ya tenemos nuestra apertura pélvica. Todo esto, que está limitada por tuberosidades isquiáticas, rama isquiopúbica y por el ligamento sacrotuberoso, así como esta pequeña porción del hueso coxígeo. Entonces, en esta imagen de la derecha, podemos observar más o menos lo que quisimos representar con nuestros rayones. En este caso tenemos a las tuberosidades isquiáticas. Hacia adelante tenemos a las ramas isquiopúbicas que concluyen en el borde inferior de la sínfisis del pubis. Hacia atrás tenemos al ligamento sacrotuberoso. Y por último tenemos aquí la pequeña porción del hueso coxis. Siguiendo entonces con el tema, podemos mencionar algunas diferencias entre pelvis femenina y masculina. En esta tablita te puedo resumir la mayor parte de las diferencias, sin embargo vamos a mencionar unas peculiares. Lo primero es que la pelvis ósea de un hombre va a ser más gruesa y más pesada, mientras que el de una mujer va a ser más delgada y un poco más ligera. Ahora bien, la apertura pélvica superior, en el caso de la pelvis de un hombre, se dice que tiene forma de corazón, mientras que en el caso de la pelvis de una mujer, en una pelvis femenina, se dice que la apertura va a ser más circular. En el caso del hombre, el diámetro que más va a predominar en esta apertura va a ser el anteroposterior. Mientras que en el caso de una mujer, el diámetro que más predomina va a ser el de lado a lado. Entonces decimos que en el caso de la mujer, la apertura va a ser más ancha y en el caso del hombre va a ser un poco más estrecha, es decir, va a ser un poco más reducida en este diámetro a lo largo, pero un poco más amplia en el anteroposterior. También decimos que el acetábulo, por ejemplo, que era esta cavidad que se encontraba a los lados, en el caso del hombre va a ser más grande, mientras que en el caso de la mujer va a ser parcialmente más pequeña. También decimos que la pelvis mayor, ya mencionábamos sus límites, en el caso del hombre va a ser mucho más grande que en el caso de la mujer, que es un poco más pequeña, etcétera. Son muchas las diferencias y en esta tablita puedes consultarlas con más calma. Entonces, hablemos ahora de las articulaciones y de los ligamentos de esta pelvis. Y comenzaremos con la articulación lumbosacra, es decir, entre la última vértebra lumbar, L5, y el hueso sacro.
Esta articulación va a estar reforzada en primera instancia por el ligamento longitudinal anterior que ya se estudió en el tema de columna vertebral y que sabemos viene por la cara anterior de los cuerpos vertebrales y que llega a insertarse hasta el sacro. ¿Qué otro ligamento es importante? Bueno, tenemos el ligamento iliolumbar. Este ligamento iliolumbar va a ir desde el proceso transverso de L5 hasta la cresta ilíaca. También vamos a tener a nuestro ligamento lumbosacro, que este va a ir desde el proceso transverso de L5 hacia la cara interna del hueso ilíaco o el ilion, y también principalmente a las alas del sacro. De ahí su nombre, lumbosacro, de la vértebra lumbar al sacro, en sus alas, cara anterior. También tenemos la articulación cigoapofisaria que se daba entre los procesos articulares y en este caso sigue presentándose y propicia la formación de esta articulación lumbosacra. Si ahora estudiamos la articulación sacroiliaca, es decir, entre el sacro y el ilion, primero veamos su cara anterior. Vemos aquí la presencia del ligamento sacroiliaco anterior, que está yendo por las alas del sacro y hasta la cara interna del hueso ilion. También se unen aquí parcialmente la cresta ilíaca postero superior, la cresta ilíaca postero superior, y también el inicio de la línea arqueada. Entonces aquí tenemos el ligamento sacroiliaco anterior. Pero también en su cara posterior encontramos dos ligamentos importantes: el ligamento sacroiliaco posterior y el ligamento sacroiliaco interóseo. Este ligamento sacroiliaco posterior va a estar yendo a la espina ilíaca postero superior y la espina ilíaca postero inferior. Entonces la postero superior y la postero inferior van a estar siendo unidas por este ligamento sacroiliaco posterior. Aparte, decíamos en el estudio de los huesos que en este nivel encontrábamos aquí una zona rugosa importante para la inserción de ligamentos. En la cara anterior lo encontramos de igual forma, una porción rugosa, una zona rugosa importante para el anclaje de ligamentos de estas articulaciones. Asimismo, encontramos a los ligamentos interóseos, que estos ligamentos interóseos son ligamentos un poco más pequeños y que van a estar uniendo específicamente aquí a nivel de donde se encuentran las carillas articulares del sacro con el ilion. Si proseguimos con la última articulación importante, detallaremos la sínfisis del pubis. Esta sínfisis del pubis se da cuando el cuerpo de un hueso púbico se une con el cuerpo del otro hueso púbico. Recordemos nuestras clases de artrología. Siempre que escuchamos la palabra sínfisis, nos estamos refiriendo a una articulación que está utilizando al cartílago fibroso o fibrocartílago. Y entonces aquí tenemos a nuestro fibrocartílago entre los dos cuerpos. Ahora bien, esta articulación va a estar reforzada por dos ligamentos importantes: un ligamento superior y un ligamento inferior. El ligamento superior corresponde al ligamento superior del pubis o de la sínfisis del pubis, y el inferior corresponde al ligamento arqueado del pubis, que nos están reforzando respectivamente por arriba y por debajo. Por último, vamos a hablar de los ligamentos de la pared pélvica. Aquí tenemos una imagen lateral de la pelvis. Aquí podemos, por ejemplo, ver a nuestro acetábulo. Y entonces
vamos a mencionar dos ligamentos muy importantes. Uno ya lo habíamos comentado hace unas diapositivas y era un ligamento que va de la tuberosidad isquiática al sacro, que conocíamos con el nombre de el ligamento sacro-tuberoso. Pero también tenemos un ligamento que va a estar yendo desde el sacro hasta esta estructura que mencionábamos, era la espina ciática o espina isquiática, también denominada así en algunos libros. Y este ligamento se va a llamar sacroespinoso, porque está yendo del sacro a la espina ciática. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos van a estar generando dos grandes cavidades, o dos grandes forámenes, mejor dicho. Un foramen grande, que vamos a conocer como el foramen ciático mayor, solo pongo las iniciales, foramen ciático mayor, y uno más pequeño, que corresponde al foramen ciático, pero menor. Entonces vemos que el foramen ciático mayor está generado en parte por el ligamento sacro-tuberoso, sacroespinoso, y también por la escotadura ciática mayor, que veíamos en los huesos. Mientras que el foramen ciático menor está generado por el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso, pero por la escotadura ciática menor. Estos forámenes son importantes porque por aquí van a pasar distintas estructuras que más adelante vamos a mencionar. En esta imagen corroboramos lo que nosotros tratamos de ejemplificar con los rayones hace un momento. Podemos observar el ligamento sacrotuberoso que va del sacro a la tuberosidad isquiática, y también observamos al ligamento sacroespinoso que va del sacro a la espina ciática, y vemos entonces que nos van a formar dos grandes forámenes, el foramen o agujero ciático mayor y el foramen o agujero ciático menor. Bien, ahora hablemos de los músculos de esta pelvis ósea. Los músculos los vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Primero, en los músculos de la pared pélvica y segundo, en los músculos del diafragma pélvico. Los músculos de la pared pélvica corresponden a dos, al músculo obturador interno y al músculo piriforme, mientras que los músculos del diafragma pélvico también son dos, el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo. El detalle es que el músculo elevador del ano se divide en varios fascículos, que en orden corresponden al músculo elevador de la próstata, que en el caso de las mujeres se sustituye por el músculo pubovaginal. También encontramos al músculo puborectal, al músculo pubococcígeo y al músculo iliococcígeo. Así que hablaremos de cada uno de estos músculos. Si comenzamos con los músculos de la pared pélvica, hablaremos primero del músculo obturador interno. Este obturador interno nace en la cara interna del agujero obturador. Este agujero obturador no lo hemos mencionado, pero lo mencionaremos más adelante. Está tapizado por una membrana que conocemos como la membrana obturatriz. Entonces en la cara interna va a estar naciendo este músculo obturador interno. Y este músculo obturador interno se va a dirigir hacia el trocánter mayor del fémur, que es donde se va a insertar. Su inervación va a ser el nervio obturador interno, que nace de L5 y S1, y su función va a ser la rotación lateral de la articulación de la cadera cuando se hace una extensión, y también va a ser la abducción de la cadera, pero cuando se está en flexión. Por su parte, el músculo piriforme va a tener un origen en la superficie anterior del sacro, entre los agujeros sacros anteriores, y de aquí se va a ir a insertar a la cara medial del borde superior del trocánter mayor del fémur. Entonces, a grandes rasgos, va a ir al trocánter mayor del fémur. ¿Qué es importante de este músculo piriforme? Que este músculo piriforme va a salir por el agujero ciático mayor, y entonces nos va a dividir al agujero en dos, en una porción superior y en una porción inferior. Más adelante veremos una imagen. Este músculo piriforme va a estar inervado por los ramos de L5, S1 y S2, y su función va a ser la rotación lateral de la articulación de la cadera cuando estamos en extensión, y también va a ser la abducción de la cadera en flexión. Es decir, estos dos músculos van a tener funciones iguales.
Por su parte, los músculos que corresponden al diafragma pélvico son el elevador del ano y el coccígeo. Empecemos con el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano va a tener su origen en una estructura tendinosa que conocemos como el arco tendinoso. Este arco tendinoso va a ser un engrosamiento de la fascia que está revistiendo al músculo obturador interno que veíamos hace un momento, y que este arco tendinoso se va a extender desde el pubis hasta la espina ciática. Entonces de aquí van a estar naciendo los fascículos que estábamos mencionando que componen al elevador del ano. La inserción va a ser simplemente seguir digamos su nombre, el nombre del músculo. El elevador de la próstata y el músculo pubovaginal se llaman así por la relación que guardan con dichas estructuras. El elevador de la próstata se relaciona con la próstata y pubovaginal se relaciona con el conducto vaginal. Los que vamos a estudiar más a detalle son el pubo rectal, pubo coccígeo e iliococcígeo. El músculo pubo rectal va a ir desde el arco tendinoso hacia el recto. El pubo coccígeo va a ir desde el arco tendinoso hacia el coxis. Y el último, que es el iliococcígeo, va a ir de la porción más lateral del arco tendinoso y parte de la tuberosidad isquiática hacia el coxis. La inervación del músculo elevador del ano van a ser ramas directas de S4 y también del ramo rectal del nervio pudendo. Entonces va a tener estas dos inervaciones de S4 y del nervio pudendo. La función va a tener muchas, pero digamos las principales es contribuir a la formación del suelo pélvico, como lo estamos viendo. Va a dar sostén a las vísceras pélvicas, va a mantener el ángulo entre el recto y el conducto anal, va a reforzar al esfínter externo del ano y en las mujeres, en su porción pubovaginal, va a actuar como esfínter vaginal. Ahora bien, el último músculo, que es el músculo coccígeo, este va a tener su origen en la espina ciática y en la superficie pélvica del ligamento sacroespinoso. Entonces se va a originar de la espina ciática y del ligamento sacroespinoso. Su inserción va a ser el borde lateral del coxis y la pequeña porción del borde lateral del sacro. Su inervación van a ser los ramos anteriores de S3 y de S4. Y la función de este músculo coccígeo es contribuir a la formación del suelo pélvico como el elevador del ano, y también va a dar sostén a las vísceras pélvicas. ¿Qué es lo importante también de este músculo? Este músculo coccígeo va a tirar del coxis hacia adelante después del proceso de defecación. Entonces el coxis se va a ir hacia adelante cuando se ha terminado de defecar, y este movimiento del coxis hacia adelante se está dando por el músculo coccígeo. Si ahora hablamos de los forámenes que están presentes en las paredes pélvicas, retomaremos el esquema que hacíamos hace un momento, en donde veíamos que está el foramen ciático mayor, el foramen ciático menor, y ya vimos cuáles son los ligamentos que contribuyen a su formación. Entonces comenzaremos hablando primero de este agujero que teníamos aquí. Este agujero que tenemos aquí corresponde al foramen obturador, que decíamos en la cara interna de este foramen obturador se va a generar al músculo obturador interno. Pero bueno, este foramen va a estar tapizado por una membrana que está representada con morado, que conocemos como la membrana obturatriz. Pero fíjate que esta membrana obturatriz deja un pequeño huequito. Este pequeño huequito de aquí va a conocerse como el conducto obturador. Por este conducto obturador va a estar saliendo el nervio y los vasos, sea arteria y vena, obturadores. Ahora, si nosotros regresamos a los forámenes que ya conocemos, ciático mayor y ciático menor, veremos qué es lo que está pasando por ahí. Pero antes tenemos que recordar, por el foramen ciático mayor va a estar saliendo un músculo, que es el músculo piriforme. Y que este músculo piriforme
nos va a dividir al foramen ciático mayor en una porción superior y en una porción inferior. Por la porción superior van a salir los nervios y vasos glúteos superiores, debido a que van a ir hacia la región glútea. Y por la porción inferior van a salir todo eso que está en el cuadrito. Los vasos y nervios glúteos inferiores, el nervio ciático, el nervio pudendo, los vasos pudendos internos, los nervios cutáneos femorales posteriores y los nervios de los músculos obturador interno y cuadrado femoral, que cuando se estudie vascularización e inervación completa de todos los componentes de pelvis, se entenderá de dónde nace cada uno. Por ahora, tienes que recordar por qué porción del foramen pasa cada uno. Y por último, el agujero o foramen ciático menor va a comunicar al perineo con la región glútea y por aquí va a pasar el nervio pudendo y los pudendos internos. Y yo sé que a lo mejor dices, pero no habíamos dicho que estos dos, el nervio pudendo y los vasos pudendos internos, salían por el agujero ciático mayor. Pues sí, salen por el agujero ciático mayor. El detalle es que en cuanto salen, se vuelven a introducir y pasan por el agujero ciático menor. Por eso es que por aquí están pasando dos estructuras que salen por el agujero ciático mayor. Estas son las referencias que se utilizaron para el video. La mayor parte de la información fue sacada de la primera referencia y las siguientes dos se usaron más como complemento. Sin más, te doy gracias por haber presenciado el video y espero sea de tu agrado, pero sobre todo de tu ayuda en el estudio de estos temas. Muchas gracias.